Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la Vida, Risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mi primer mamá. Bueno, hola queridos oyentes, estamos una vez más en una nueva edición de su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes gracias a las ondas radiales de Radio Paz 830 AM y 96.1 FM todos los lunes a las 6 de la tarde. Este programa es conducido por voluntarias del Ministerio de Respeto a la Vida y trata de traerles diferentes temas para que entre todos podamos generar y crear una conciencia más amplia con respecto al respeto a la vida y con respecto a la dignidad humana desde el nacimiento hasta la muerte natural. Recuerden que este programa también lo pueden volver a ver o a escuchar a través de nuestras plataformas de YouTube y nuestras plataformas de Facebook e Instagram. Y hoy los acompaña Sandra Giraldo, integrante del equipo de Radio Paz y voluntaria para el Ministerio de Respeto a la Vida. Y le mando un saludo muy especial a Angélica Duarte y a Marta Endara, que también hacen parte de nuestro programa, pero lamentablemente el día de hoy no nos han podido acompañar. Bueno, así que antes de empezar este programa, yo quiero remitirme a un párrafo de una carta que fue enviada por Sor Lucía, la vidente de Fátima, al cardenal Carlo Cafarra, entonces arzobispo de Bolonia en Italia, cuando estábamos en el pontificado de San Juan Pablo II. Y la carta o el extracto de la carta dice así: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es el punto decisivo. Después concluyó: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Y quiero traer este extracto de esta carta en este momento porque los momentos en los que estamos viviendo estamos evidenciando todo este mensaje que nos había entregado nuestra Santísima Virgen en esta y en diferentes apariciones acerca de los ataques tan fuertes que va a recibir la familia y en especial los más vulnerables, nuestros chiquitos y el futuro del mundo. Entonces, queríamos hoy traerles en este programa a un invitado muy especial, una persona que es el presidente del Instituto de Investigación Social Solidaridad, para que nos acompañe y nos hable un poco de toda esta temática y de toda esta fuerte situación que estamos viviendo con tantas ideologías y tanta contaminación que estamos teniendo en este momento. Así que quiero darle la bienvenida a Samuel Ángel. Samuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy con nosotros en este programa. Hola, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en esta emisora tan importante. Sé del Ministerio de Respeto a la Vida, el alcance que tiene, así es que para mí de verdad que es un gran honor. Muchas gracias. Bueno, Samuel, y cuéntanos un poquito para quienes no te conocen, que yo creo que ya muchas personas te conocen, pero siempre tenemos nueva audiencia. Cuéntanos un poquito quién es Samuel Ángel y tú cómo terminas involucrado en esto que yo llamaría la locura gigante de poder defender la vida y la familia y los valores tradicionales. Yo soy abogado, también estudié música con énfasis en administración cultural, de ahí pues la parte administrativa de cosas que hacemos ahora como el instituto. Eh, He fundado en el 2016 el movimiento Solidaridad, inspirado precisamente en el movimiento polaco liderado por Lech Walesa en su momento. De ahí, unos años después, en el 2019, surge el Instituto de Investigación Social buscando formar sobre todo al pueblo católico que estaba tan desinformado en temas de los cuales ya hablaremos. El instituto crece exponencialmente fruto de las cuarentenas porque la educación que ofrecimos fue online sin saber lo que se venía. Entonces llegamos a 58 países
lo cual hizo que se fundara, digamos, realmente jurídicamente el instituto luego de Colombia en México, luego en Perú, y ahora estamos operando en los Estados Unidos como Institute for Social Research. Entonces hacemos investigaciones, hemos sacado publicaciones, sacamos libros, formamos a la gente, hacemos cursos especializados, diplomados y ahora venimos haciendo convenciones desde el año pasado. El año pasado hicimos la convención internacional en Bogotá y ahora la convención internacional para la libertad y la cultura en la ciudad de Miami, en Pembroke Pines concretamente. Entonces, eso es lo que hacemos, no hemos parado un solo día, trabajamos muchísimo. Yo he desaparecido un tricitico de las redes porque el nivel administrativo de las cosas para que pasen es importante. La mies es mucha y los obreros son pocos, entonces nos toca duplicarnos. Pero bueno, seguimos dando la batalla cada vez que nos invitan a un medio de comunicación secular, a alguna entrevista, debate, lo que sea. Hemos estado frente a escenarios muy fuertes, frente a personajes muy reconocidos, que, por qué no decirlo, atacan la tradición, la fe, a los niños, la vida, la familia. La verdad es que esa profecía de Sor Lucía es impresionante porque es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una verdadera batalla al interior de la familia con todas estas ideologías que están arrastrando a muchos jóvenes, a muchos niños hoy en día, porque el target número uno de hoy, son los niños. Entonces, por eso hemos desplegado una serie de estrategias para protegerlos. ¿Cómo me metí en esto? No te lo contesté. Eh, a mí me presentaron el tema de la ideología de género muchos años antes de que se escuchara hablar de ella. Y para ese entonces yo tenía un sobrinito recién nacido y me aterró porque de una vez vi como lo que se proyectaba sobre él si no hacíamos algo. Entonces, por eso decidimos actuar en consecuencia para detener estas avanzadas y hemos tenido bastantes batallas en varios escenarios con argumentación, con movilización para contener esta avalancha. Bueno, y eso que mencionas es muy importante porque lamentablemente muchas de las personas están teniendo, como decimos, en sus narices esta situación con sus propios familiares, con personas cercanas y no están reaccionando. Y lamentablemente, pues la comunicación que hemos tenido a través de los últimos años, sobre todo, se ha incrementado como en matizar esto y ponerlo como algo bonito, como algo de que debemos respetarnos, de que debemos amarnos los unos a los otros. Pero lamentablemente, pues el ser humano debe como reaccionar a este tipo de estímulos de una forma diferente, porque como no lo manejan, porque como es amor y como todos debemos ser hermanitos y querernos como siempre y tolerar todo, se nos ha ido filtrando cualquier cantidad de prácticas que van contrarias a nuestros valores, a la naturaleza del ser humano y de los niños como tal. Así que es muy esperanzador ver que alguien de verdad puede ver esto como lo viste tú en su momento. Yo me imagino que no sé si eras una persona de oración antes o cuál era como esa cercanía con Dios que definitivamente es el que te abre los ojos del alma y del corazón para que puedas ver un poco más allá de lo que te está mostrando el mundo, ¿verdad? Sí, yo inicié mi conversión hace muchos años, hace 30 años, pero la verdad es que esta batalla me ha acercado realmente mucho más a una verdadera conversión, a la pureza que es tan, pero tan importante y a una verdadera conversión. O sea, la verdad es que cuando uno ve los espejos de lo que ocurre, donde no sé si se pueda decir, pero encontramos niños violando niños en escuelas, niñas adictas a la masturbación, adictas, es decir, que su familia no sabe en qué momento entrar a la casa con sus otros hijos porque la niña está en sus prácticas. O sea, el nivel de perversión que estamos viendo no pasa por nuestra cabeza. En este momento todo el mundo está hablando de una película espectacular que se llama Sound of Freedom, pero la verdad es que la avalancha viene tan fuerte que lo que van a buscar
es que nuestros niños se perviertan hasta el punto de que ellos voluntariamente se entreguen a estas redes de tráfico por el nivel de perversión. Lo hemos visto, lo evidenciamos. Yo tengo los expedientes como abogado que soy, es decir, no estoy inventándome historias. En este momento hay dos cosas que me preocupan, digamos, dentro de la evolución de lo que son estas ideologías. La primera es el discurso de las infancias trans que nos están inoculando en todos los países, porque esto va en bloque, es empujado, no es orgánico. Es decir, niños que no pueden contratar, no pueden ser contratistas, no están aptos para casarse, no tienen licencia para conducir, no pueden tomar muchísimas de las decisiones, pero para decir si el niño es niña o la niña es niño, ahora nos dicen que sí, y si se quiere mutilar o si se quiere aplicar hormonas, mejor. Entonces, es increíble el nivel de perversión. Esto es perversión pura, esto es abuso a menores y hay que decirlo. Mira, es tan sutil, pero tan sutil el discurso que nosotros tenemos dos superhéroes muy conocidos y muy amados hasta por los adultos, que son Spider-Man y Superman. Súper queridos, súper amados, nadie ve nada malo, todos los adoran, todos los quieren. Desafortunadamente es tanta la propaganda que a veces creemos más en Superman que en Jesucristo, porque se ve como si fuera más real que algo que nos venden como mitología. Pero cuando tú te das cuenta cuál es la historia de Spider-Man y cuál es la historia de Superman, son dos hombres, Clark Kent y Peter Parker, que están incapacitados para tener una relación con una mujer. No pueden tener una relación con una mujer, son incapaces de tener. Y esos son nuestros superhéroes favoritos. El nivel de desarraigo de la familia o de que el hombre sea hombre y decida luchar por una mujer, quererla, amarla, consentirla, brindarle cariño, brindarle lo que un hombre debe dar, y por supuesto que generan eso en viceversa, es decir, la mujer con todo lo lindo que tiene. Eso nos lo vienen trabajando con una sutileza impresionante. Y los niños, los adolescentes y muchos de los adultos que padecimos estas películas de niños, muchos quedaron con la idea de que era incapaz de tener una relación con una mujer y que eso estaba bien, porque eso lo viven hasta los superhéroes. Ujú. Entonces, la estrategia, eso se llama psicopolítica, para trabajarnos el cerebro, para programarnos, ha sido brutal y hoy es más fuerte. Es tan fuerte, pero tan fuerte, que supera la de la Alemania nazi, que en su momento llegó a adoctrinar tanto a los alemanes que ellos legitimaban el asesinato de judíos como ley, así como hoy nosotros legitimamos el asesinato de niños en el vientre como ley y decimos que es ley, que mi cuerpo, mi decisión y tantos otros eslogan que como eslogan no tienen nada que ver con ciencia, pero sí con la manipulación de las políticas públicas. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. La gente no se da cuenta. Ahora andamos hiperconectados, cosa que no pasaba en nuestra infancia. Entonces, nuestros niños están llegando a niveles de perversión que no pasan por la mente de sus padres y que ocurre frente a la mirada ingenua, incauta de los padres de familia que están permitiendo que todo esto ocurra en sus propias narices. Así es, y yo creo que algo también muy importante que mencionas es que esto ya viene de tiempo atrás, ¿no? Por sus frutos los conocerás, nos dice el Señor. Y estos son frutos de algo que se venía sembrando hace mucho tiempo y que también es algo que tristemente se ha perdido en nuestra sociedad y es el respeto a Dios y es tener a Dios en nuestro corazón y tener a Dios presente en todo lo que hacemos en nuestra vida. Yo creo que lo que hemos visto que poco a poco se ha sacado, que la religión en las clases, en los colegios, en las escuelas cada vez es menos importante, que en algunas quitaron el Cristo porque era molesto ver el Cristo puesto al frente en el tablero. Bueno, todas esas diferentes acciones que se sienten como atomizadas y pequeñas, pero ese es el resultado de lo que estamos viendo ahorita, porque Dios es orden
y Él nos creó con un propósito. Y ese propósito creo que ni los niños actuales lo saben y muchos adultos que tienen sus niños tampoco lo saben y estamos yendo como por el mundo perdidos. O sea, es triste ver cómo estamos absorbidos por la tecnología, por los celulares, pero ni siquiera es que estemos en cosas importantes, sino como llenándonos de información. Y ahí es donde estas personas astutas que están, como lo decía un sacerdote hace poco en una homilía, no se dan cuenta que están trabajando para el demonio, porque están inoculando información que está dañando la moral de los niños, de sus padres, y además les está creando como un velo porque no se están dando cuenta. Así que realmente es triste, es un mensaje de esperanza al final, porque ya sabemos que nuestra madre nos lo dijo, ella va a triunfar, pero en el camino nosotros debemos estar con los ojos muy abiertos y empezar a informarnos y a entender todas estas estrategias que personas como tú en el instituto y con las estrategias y con todo lo que se está creando, pues podamos empezar a formarnos, informarnos y a ser parte de esto. Desafortunadamente muchos dicen, es que no tengo hijos, este no es mi problema, es que no pasa nada, pero al final todos somos hijos de Dios y tenemos que cuidarnos unos a otros y sobre todo lo que siempre nos ha dicho también el Señor, son los más chiquitos, los más vulnerables, los que nosotros necesitamos proteger, porque nosotros vamos a dar cuenta de eso, así no sean nuestros propios hijos o la parte cercana. Entonces, me gustaría que nos contaras en toda esta experiencia que tú has tenido, cuál ha sido una de las, como de los testimonios o de algo que haya sido lo más impactante para ti que pueda servirle a los oyentes y a quienes nos están viendo en este programa con respecto a esta tergiversación de toda de toda la información y de todo este descalabro que se está formando. Sí, la verdad es que a nosotros nos empezó a llamar mucho la atención el discurso de los niños en los colegios, porque vamos a colegios, se hacen conferencias y resulta que nos empezaban a decir niñas de colegios de monjas que si no éramos nosotros más bien los que las estábamos adoctrinando a ellas. Una niña llegó a decirme que porque que hubiese sido mejor que a mí me hubieran abortado Wow. por hablar de la vida, por hablar de la virtud, de los principios, de la familia, de los temas de ideología de género y de las deformaciones de la identidad. Entonces dicen estas cosas. Eso hizo que pensáramos en una estrategia para proteger a través de círculos de liderazgo virtuoso a los niños, es decir, que su entorno fuera virtuoso, cosa que se hiciera una barrera de contención frente a esto, porque los niños, por ejemplo, hay padres de familia que dicen, no, si mi niño no tiene ni siquiera celular, él como, porque ellos hablan de que es a través de los celulares y de las tablets, y mi niño no tiene celular y no tiene tablet. Su niño no, pero 45 compañeritos que están sentados al lado de él sí lo tienen. Y Ujú. con ellos ven series como Sex Education, de los niños ven una versión deformada de un salón de clase, donde un niño resulta haciéndole terapia sexual a sus compañeritos y resultan promoviendo temas como la masturbación, que es una autoagresión, como la homosexualización. El macho alfa del curso resulta tener una relación con el homosexual del curso. Bueno, todo un tema de legitimación del aborto y demás. Entonces, los niños, su mundo hoy es ese. ¿Por qué menciono series como Sex Education? Porque yo le preguntaba a niños jovencitos de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia, de México, de los diferentes países, todos ven esa serie y para todos, para su mundo, en su mundo, esa es la realidad de un colegio, eso es. Entonces nos están mostrando un espejo que nos programa y que nos manipula para caer en esas mismas prácticas. Y todos creen que es bajo la excusa de que amor es amor, que eso es amor, que eso sí es el amor. Entonces, la virtud se volvió pecado, el pecado se volvió el modelo a seguir. Ujú. Las mujeres, digamos, el tema del feminismo es seguir los errores del hombre, convertirlos en práctica. Los temas LGBT son los errores de la mujer o lo que no es virtud en la mujer, convertirlos en práctica para los hombres. Es decir, todo al revés y eso está llevando a lo que estamos viendo en nuestras sociedades.
Entonces, es imperativo despertar. Cuando nosotros vimos esto, como te comentaba, quisimos generar estos círculos de liderazgo virtuoso en torno a los niños para protegerlos y se fundó Pro-Life Childhood, la infancia provida, ¿sí? Inicialmente pensando en que los valores de la vida, los valores de la virtud, se mantuvieran en los niños que salen con ellos de sus casas así, los entregan al sistema educativo y el sistema educativo pervierte a los niños. Pero cuando nos llega el caso, un mes después de la convención que se hizo el año pasado en Colombia, de niños violando niños, eso nos aterrizó de barrigazo terriblemente. Son casos dolorosísimos. Yo me atrevería a decir que igual o superiores a los casos que muestra Sound of Freedom, es decir, cuando tú ves que esto ocurre en un colegio donde niños pervertidos silencian a los otros niños porque los llegan a amenazar hasta de muerte y el niño dura en silencio un año, como es un caso que conocemos. Es decir, un niño recibiendo abusos de otros niños por un año. Y se vino a conocer esto porque el niño víctima quería repetir, porque se tiende a repetir los actos, con un vecinito donde su mamá lo tenía en su casa, lo estaba cuidando, y el otro niño quería hacer este tipo de cosas con ese niño y la mamá se dio cuenta. Entonces le empezó a preguntar que qué pasaba, que de dónde salían estas cosas, que por qué había ocurrido esto, y ahí se vino a desmadejar toda esta situación que se había enredado por más de un año con varios niños abusados, varios niños víctimas en un colegio con una banda de niños. Esto parece de película, ¿no? O sea, esto parece ciencia ficción. Sí. Una banda de niños pervertidos y pervertidores. Entonces, estos son los casos que más nos han impactado, pero son los que han hecho que surja la infancia provida que se va a lanzar en la convención de septiembre para que todos los padres de familia, cuidadores, abuelos, profesores, psicólogos puedan hacer parte y podamos generar estos círculos de liderazgo virtuoso que hagan que cuando un niño inclusive entre a un salón de clase tenga otros compañeritos que piensen de la misma forma, que se cuiden, que se protejan y que contengan estos discursos que los trastornen y que los pueden llevar inclusive hasta el suicidio. Es muy fuerte el tema, muy fuerte. Sí, como tú lo mencionas, esto parece una película de terror, como que uno cree que esto es un cuento, algo supremamente ficticio, porque no puedes creer que sobre todo en la población infantil ya estés viviendo esto. Uno diría, bueno, adultos que están dañados, heridos, pero ahí es como también la respuesta a lo que hablaba hace un momento de la falta de Dios en este mundo y de cómo estas personas, como lo mencionabas en la película de Son of Freedom, están abusando de niños, los utilizan para el tráfico infantil sexual, también para la venta de órganos. Son personas que en el fondo de su corazón no tienen a Dios, son personas que han sido dañadas y lastimadas. Y ahora, tristemente, con las leyes, se pretende normalizar que una persona, como tú lo mencionabas, se mutile, que siempre he tenido una inquietud en mi corazón a nivel personal y es si la ciencia ha avanzado tanto y la ciencia es algo que Dios nos entregó para que pudiéramos ser, ayudarnos entre nosotros, ¿por qué la ciencia no lucha por revalidarle a la persona que está teniendo dudas, digamos que sea algo genético, que no se siente mujer o hombre, que no está acorde con el sexo con el que nació, con su género? ¿Por qué la ciencia, al contrario de ayudarlo a que se sienta lo que percibe, ¿no? A que sea lo que es, los ayuda y les reafirma lo contrario inmediatamente, cuando está generándoles un daño emocional de por vida y llevándolos a esta tergiversización, no sé, del ser humano? Entonces, como que aquí encontramos que detrás de esto hay demasiada maldad. Y aquí quería como hablar un poquito, tú lo mencionabas ahora, de que conocías de la ideología de género hace mucho tiempo, porque con esta transformación en el lenguaje y este amor de todos que debemos tenernos, creo que es importante que podamos identificar la ideología de género
y el homosexual como tal, porque todo lo que son ideologías tienen objetivos y totalmente contrarios y diferentes. Entonces, si pudiéramos hacer como una diferenciación, no sé si pudiera servirle esto como a los oyentes, porque a veces somos muy atacados, que es que atacamos a los homosexuales y no tienen nada que ver con esto. Sí, las personas homosexuales han estado siempre, viven su vida, nadie se mete con ellos no se meten con nadie, o sea, como todos, ¿no? Uno vive su vida, todos vivimos nuestras vidas y queremos que nadie se meta con nosotros. El problema es que el tema del homosexualismo se convirtió en un elemento de la batalla política y grupos de poder y de activismo han querido usarlo para romper a las sociedades y manipularlas. Entonces, todo el discurso de lo que hoy se llama LGBT gira en torno a una victimización para la toma del poder. Yo escribí un libro que se llama La amenaza de la ideología de género, donde hago un parangón entre el fenómeno de Hitler, su victimización para la toma del poder y el desastre al que condujo con esto que está ocurriendo con estos grupos. Entonces es distinto. Una cosa es que una persona sea homosexual, que también yo creo que no deberíamos dejar de decir que es una deformación del comportamiento, o sea, no está bien, no está bien, porque a veces cuando uno lo deja así abierto, como que está diciendo, no, si es homosexual, no hay problema, pero si es LGBT, ahí sí hay problema. No, no, de hecho el catecismo de la Iglesia Católica, si lo hablamos desde ahí, dice que es una práctica intrínsecamente desviada, Es de ¿sí? nada, de acuerdo. Ujú, Desordenada, exactamente, intrínsecamente desordenada, ujú. esa es la palabra. Entonces, no está bien, pero el problema es que nos lo quieran imponer y que se lo quieran imponer a nuestros hijos y que se vuelva política pública. Y esto lo hacen para la toma del poder desde la victimización. Yo me victimizo, me están persiguiendo, me quieren atacar, me quieren hacer daño, entonces dame el poder. Yo quiero, yo los puedo representar. Esto debe ser así para todos los niños. Abramos las cartillas para que ellos aprendan estas cosas. Esto lo puede hacer cualquier persona, que es lo que está ocurriendo. Entonces hay una manipulación tremenda de la sociedad con esto. ¿Y cuál es uno de los resultados, además de la toma del poder? Pues tenemos sociedades inanes, sociedades que no se reproducen, sociedades que han perdido, que han tenido un golpe demográfico brutal. Es decir, el mayor anticonceptivo que existe es el homosexualismo. O sea, si tú vives en una sociedad homosexual, pues es una sociedad donde no hay una regeneración de la especie. Entonces, el problema es gravísimo y es lo que es como nos están manipulando. Es toda una estrategia de biopolítica para la reducción de la población. Esto aparece en documentos, el memorándum 200, las conferencias de la ONU. Entonces, la reducción de la población es un objetivo número uno de las organizaciones supranacionales y una de las cosas, de las estrategias a través de las cuales lo hacen es la promoción del homosexualismo. No es gratis que todo el tema homosexual, digamos desde el punto de vista de la ideologización, esté manejado por la UNICEF y por la UNESCO. La UNICEF, que se supondría que debería estar dedicada a la educación, y la UNESCO dedicada a los niños. Entonces, el tema es grande, el tema es macro y estamos siendo afectados absolutamente todos por estas estrategias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, vamos a parar aquí para que en el siguiente segmento sigamos hablando un poquito de lo que mencionabas ahorita, de la infancia provida, de cómo podemos hacer parte, entender un poco cómo funciona. Y había una palabra, una frase que tú habías mencionado, la verdad la tomé de una entrevista tuya del abuso infantil institucional. Y como bien lo mencionas, esto se politizó y al politizarse,
pues es donde estamos viendo todo este impacto y lo que está generando, que ya quienes tratamos de defender somos los malos y pues más adelante, como se proyecta, también seremos hasta victimizados, encarcelados por seguir defendiendo a nuestros niños y a la familia tradicional. Así que nos quedamos con esto, vamos a ir a una pausa y volvemos para seguir hablando con Samuel Ángel acerca de toda la parte del abuso infantil y de todo lo que estamos viendo de todas estas ideologías, cómo están contaminando a nuestros chiquitos y a la familia. Ya regresamos. Si conoce a alguien que está pensando en abortar o que necesita ayuda en su embarazo, por favor llame al Ministerio de Respeto a la Vida al número telefónico 954-981-2922 o vaya al centro en el 4747 Hollywood Boulevard, Suite 103, Hollywood, Florida. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta de las naciones. Jeremías 1:5. Bueno, queridos oyentes, regresamos con su programa de Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes todos los lunes a las 6 de la tarde, gracias a las ondas radiales de Radio Paz 830 AM y 96.1 FM. Recuerden que este programa también lo pueden volver a ver o lo pueden volver a escuchar a través de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Y hoy está con nosotros Samuel Ángel y hemos venido hablando de todo este entramado que se ha venido teniendo a través de los años y que ahora estamos viendo como resultado. Y es esta transformación a nivel social de los valores, de la familia, como ha sido concebida, de nuestros niños. Y en el primer segmento nos había comentado Samuel algo de una estrategia que se había creado para empezar a abrir los ojos a, llamémoslo así, contraatacar todo esto que se nos está viniendo encima porque ni nos dimos cuenta y ya nos inundaron. Y es todo lo relacionado con infancia provida. Entonces, Samuel, cuéntanos un poco más acerca de qué se trata esto, cómo se pueden involucrar los padres y cómo está teniendo vida esta plataforma. Sí, es importante que todos sepan, esto no existía, o sea, este tipo de temas pro vida, en su momento a cada persona le ha tocado crearlos para darles forma, cuerpo, porque desde la institucionalidad esto no va a surgir, esto no va a aparecer. Nuestros estados, las organizaciones supranacionales no crearán estas estrategias porque precisamente el interés, como decía en el segmento anterior, es reducir la población. Entonces la infancia provida surge, como lo decía anteriormente, para eh, generar estos círculos de liderazgo virtuoso en torno a los niños, niñas, adolescentes. Ustedes se encuentran en una página que se llama infanciaprovida.org o prolifechildhood.org. Ahí ustedes se pueden inscribir a ser parte. La idea es extender esto por todos los Estados Unidos. Tenemos que proteger a nuestros niños de estas políticas públicas que van contra su identidad, contra su naturaleza, contra su alma misma, porque una de las cosas que produce, ya que estamos en una emisora de corte religioso, una de las cosas que producen estas ideologías es la ruptura inmediata con Dios. Nosotros hemos visto los casos de niños que dicen, Dios se equivocó conmigo. Yo era niña y estoy aquí encerrada en el cuerpo de un hombre. Yo era niño, estoy encerrada en el cuerpo de un hombre. Odio a Dios, se equivocó conmigo, se ensañó conmigo. Es increíble, pero hasta ese punto. Alguien dirá, no, pero eso es una idiotez, o sea, ¿cómo van a pensar eso? No, es que una de las cosas que debemos entender es que un niño es niño. Un Ujú. niño es niño. Cuando yo era niño, que en esa época los niños podíamos salir a la calle, yo salía y corría en la calle al lado de los camiones o de los buses pensando que yo era el hombre nuclear, porque yo en esa época me veía el hombre nuclear. Ujú. Entonces uno dice lo que uno hace de niño y uno puede entender un poquito más por qué hoy un niño puede decir cosas como las que acabé de mencionar. Yo soy niña, estoy encerrada en el cuerpo de un hombre, odio a Dios. Cuando una persona odia a Dios, inmediatamente el conflicto es brutal dentro de su familia. Es decir, esto se vuelve un drama para la familia
Ujú. porque si uno rompe con Dios, rompe con sus padres, rompe con su mascota. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver la mascota? Caso de niño grande, 16 años, le inocularon esta idea en su colegio. Una señora empleada del servicio, pobre, estrato 1, con gran esfuerzo le consiguió una mascota a su niño para que el niño se divirtiera. El niño se divertía, llegaba a su casa, dedicada a cuidar a su mascota, a jugar. Le inocularon el tema de la ideología de género. El niño se conflictó, se olvidó completamente de su mascota, llega a encerrarse en su cuarto, no quiere saber de nada, anda todo el tiempo deprimido. Esto es increíble, o sea, esto es impresionante. Mira, a mí me pasó, yo di una conferencia, di tú más o menos en febrero y, y otra en mayo. En el transcurso de ese lapso, a una persona le pretendieron inocular estas ideas y la persona fue a las dos conferencias. En la primera conferencia, estoy hablando de una persona joven, en la primera conferencia, súper dispuesta, atenta, impresionada, comentando los temas, atenta. En la segunda conferencia parecía un zombie, miraba para un lado, no ponía atención. Esto es para decirles que esto puede tocar la puerta de cualquier hogar en cualquier momento, porque las personas a veces no conectan lo que estamos hablando con lo que están viviendo afuera. Ujú. Y cuando menos se dan cuenta, ya están atrapados por los temas. Y esto se está volviendo una bola de nieve porque jovencitas o jovencitos en los colegios le están diciendo a sus compañeritos que sean pareja, que lo amado por siempre, que es la hora de liberarse, que llegó la hora de... Y fruto de libros que están comprando en librerías como Barnes and Nobles, hay unas series de libros inmensas, gigantes, donde cuentan historias de este corte y donde el niño cae secuestrado pensando en que ese es su modelo a seguir y lo que quiere vivir, y resultan viviendo este tipo de dramas que se les convierte la vida en un tramo. Entonces, por eso es que hay que estar bien despiertos en diálogo permanente, total, con los niños, con los hijos. Claro, diálogo permanente y estar muy atentos también a lo que está pasando. Desafortunadamente, cuando anteriormente se enviaban los niños a los colegios y a las universidades y uno estaba tranquilo porque estaban aprendiendo y digamos que medianamente estaba uno alineado con los valores. Pero ahora esto se nos vino encima, como tú lo dices, y hay muchos adultos con sus niños que están más pendientes de que llegó Messi, de que dónde vive Shakira con los hijos y utilizan su tiempo pues pensando en eso, pero ni se dan cuenta qué es lo que ellos están consumiendo. Y no solo en los libros, las canciones, los cantantes. Hace poco una cantante lanzó una canción muy fuerte validando todo el tema del aborto y tú escuchar a niñas cercanas que la están cantando, ellas no se están dando cuenta que eso se está sembrando en su cerebro. Porque anteriormente decían, no, esto es una conspiración, es que las letras y es que la música no hace nada, y uno escuchaba eso de los mensajes subliminales cuando lo vendían como que eso hablan de que son mensajes subliminales y nada entra y no es así, porque nosotros somos lo que vivimos, lo que vemos, lo que leemos, lo que comemos y ahí eso nos sirve para formar un criterio y sobre todo en estas edades en las que ellos están absorbiendo y están tratando de formar su criterio, pues venimos o viene toda esta agenda a meterles todas estas ideas, pues de ahí va a partir su criterio y son los futuros pro aborto feministas y pro todas las ideologías que se están teniendo. Entonces, lo bueno de esto es que pues existen estos movimientos y personas como tú que estás en el frente de batalla dando la lucha todo el tiempo y contándonos a nosotros y a los oyentes y a quienes puedan compartir este programa y escuchar de que hay que despertar, de que esto es una realidad que ya nos está tocando nuestra puerta y de que todos tenemos esa responsabilidad de formarnos y de informarnos. Alguien decía una frase
no hay verdad más peligrosa que la que está llena de mentiras, algo así, como que tú dices, de verdad, ahorita esto es una mentira gigante, pero es algo tan buenamente matizado que nos tiene como idiotizados a todos y bueno, nos ha llevado hasta este punto que debemos empezar como la lucha. Hay otra cosa que quería mirar como toda la parte de, pues, de la fe, que también es muy importante y que tú eres una persona católica, una persona de Dios. ¿Qué papel juega la fe en esta formación y en esto de la infancia provida? ¿Cómo podemos, o sea, está perfectamente alineado, pero darles como un mensaje a los padres de cómo pueden de verdad rescatar estos valores y unirse a todo este proyecto que tú tienes y que se está generando para que pueda ser fructífero para sus hijos y transmitirles de verdad los valores reales de Dios? Sí, la verdad es que la fe juega un papel importantísimo en esta batalla. A veces se descuida mucho ese discurso porque hemos recibido también mucha propaganda en el sentido de que nuestros países son estados laicos y entonces los temas de la fe tenemos que vivirlos casi que encerrados en nuestras habitaciones o inclusive hasta debajo de la cama, que eso en la sociedad no se menciona, eso es su vida, eso nadie más tiene que saberlo. Y ha sido una estrategia para laicizar nuestras sociedades, eh, para que nosotros apostatemos tácitamente y para que escondamos a Dios de la vida. La verdad es que cuando uno entiende que esto tiene un componente espiritual tan fuerte, se da cuenta que el discurso de que amor es amor hace parte de una estrategia del maligno para que en nombre del amor eh, renunciemos a lo que somos, a nuestra identidad, renunciemos a Dios, renunciemos a nuestras familias en nombre del amor, porque en nombre del amor se legitima absolutamente todo. Ujú. Entonces se legitima hasta el asesinato, de ahí el aborto, ¿no? En nombre del amor, no es que es por amor, ¿no? Por amor, eso no es amor, ¿no? El niño se está mutilando sus partes nobles por amor, ¿no? Eso no es amor. Entonces, es muy importante conservar la virtud y la pureza en los niños y lo único que nos puede ayudar a hacerlo es Dios mismo. Hace algunos años estuve en Cuba y estoy hablando con personas de la resistencia, es decir, gente que está en contra del régimen comunista. Y cuando me fui a despedir de uno de ellos, le dije, bueno, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te ilumine, ojalá puedas leer la palabra de Dios. No sabían que era el Espíritu Santo, no tenían ni idea de la Biblia porque no conocen la Biblia, no la tienen. Las dictaduras totalitarias son los países de la desinformación y lo que estamos viviendo ahorita en medio de esta avalancha brutal de información es una desinformación y una verdad que no es verdad, o sea, una avalancha de mentiras. Ujú. Eso es lo que están recibiendo las personas. Entonces, no saben qué es el Espíritu Santo, no saben qué es la palabra de Dios, no tienen ni idea, no les interesa, no conectan eso con la realidad que estamos viviendo. Y la verdad es que cuando tú conectas, el mundo cambia. Se unen las familias, se sostiene la identidad, se sostiene la virtud y eso es lo que necesitamos. Hay una eslogan que se dice en la infancia provida y es que un niño evangelizado es un niño que vive la virtud. Si a los niños no se les evangeliza, no vamos a poder hacer frente a esto, porque cuando el niño o el adulto entiende que los puros verán a Dios, busca no perder su pureza. Así Y es. lo que estamos viviendo es una avalancha de impureza brutal, es decir, el demonio quiere que no veamos a Dios. Todo esto no por ser conspiranoicos o por pretender ser, como nos dicen, medievales o cavernícolas, pero todo esto que hemos hablado es una estrategia del maligno para que no veamos a Dios, para que vivamos en la impureza, para que nos apartemos de quien nos da la vida eterna. Entonces hay que recuperar la virtud, hay que promover con estos círculos de liderazgo virtuoso en torno a los niños
nuevos Carlos Acuti, nuevos Domingos Sabios. Ujú. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Tenemos que actuar en consecuencia ya. Y la única forma de defender a los niños es con los adultos. Un niño, una vez una señora me decía, ay, qué bueno que ustedes se están dedicando a los niños vulnerables. Yo le dije, mira, los niños vulnerables son todos. Todos los niños son susceptibles de vulneración. Si nosotros no los cuidamos y los protegemos, no se van a cuidar solos. Erróneamente, padres de familia dicen, no, es que mi niño es un varón, él es como yo, no necesita nada, él ya sabe todo, el niño ya está. No, 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 los niños son completamente susceptibles de ser vulnerados si es que nosotros no los protegemos, no los formamos, no les respondemos a sus inquietudes. Una vez una señora, después de una entrevista hace años, me contactó, me dijo que quería hablar con su niña sobre ideología de género para prevenirla. Yo, que si no teníamos un libro sobre eso en ese tiempo, le dije, no, eso fue hace muchos años, no tenemos, pero háblale como mamá en términos de mamá de estos temas, ¿no? Yo pensé que la niña tenía 15 o 16 años o que ese era el perfil del que me estaba hablando. Resulta que la niña tenía 5 años. Wow. Lo que ella hizo fue dibujar en una hojita en blanco el papá de azul, la mamá de rosado, los niños. Cuando hizo eso, la niña ya tenía una deformación del concepto de familia fruto de los emoticones de los chats, porque en los emoticones de los chats aparece mujer, mujer, hombre, hombre, con niños, y la niña a los 5 años ya estaba experimentando esa deformación y la mamá tuvo que explicarle qué era una familia. Entonces, la avalancha es muy grande. Si no lo hacemos con los adultos, los niños van a ser manipulados y vulnerados. Así es, y aquí estamos para apoyar, para contar, para hablar. A veces el respeto humano nos deja como muy restringiditos en nuestras conversaciones con amigos, con familiares, y es momento de despertar, como lo dice Samuel. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y vamos a tener que dar razón de esto. Y como lo iniciamos, como lo mencionamos al inicio del programa, la Virgen Santísima ya lo está diciendo. Esta es la batalla final y está muy fuerte. Entonces, muchas personas que nos consideramos creyentes, que creemos en la Virgen, que nos encantan las apariciones y escuchar todo esto, pero es increíble que no pongamos atención a sus mensajes y que, como tú lo mencionas, no tengamos esa capacidad de relacionar lo que estamos viendo con lo que ella ya nos ha venido advirtiendo. Así que bueno, nos quedan pocos minutos, un último mensaje y quisiera que volvieras a repetirnos las direcciones de los sitios web para que las personas puedan entrar y encontrar más información y entender cómo pueden hacerse parte de todo este gran proyecto. Sí, se pueden inscribir en la Infancia Provida en infanciaprovida.org o en prolifechildhood.org. La Infancia Provida va a ser lanzada formalmente en la Convención Internacional para la Libertad y la Cultura el próximo 9 de septiembre en Pembroke Pines, donde van a estar grandes expositores de talla mundial, personas que están removiendo los países con estos mensajes. Entonces, el 9 de septiembre ustedes encuentran la información en freedomcom.us, freedomcom.us, com de convención, CON.US, freedom de libertad, con de convención, .us, y adquieren las entradas en Ticketmaster. Es importantísimo formarnos. En la Convención Internacional FreedomCon van a encontrar publicaciones, libros, el lanzamiento de la Infancia Provida, van a encontrar estrategias para dar la batalla ante estas situaciones que se nos están presentando. Dice el profeta Oseas que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros nos llamamos católicos, de pronto vamos a la misa los domingos y creemos que ya tenemos el cielo ganado. Y resulta que, como tú dices, la Virgen habló de que al final de los tiempos la batalla sería en la familia. La batalla, hay que batallar, hay que dar la pelea, como decía Pablo, hay que dar razón de nuestra fe, como decía Pedro. ¿Estamos haciendo eso? No. Hablamos de estos temas como de este programa, vemos después Betty la Fea y se nos olvida y decimos, no, eso es allá de algunos y resulta que el problema lo tenemos en nuestras casas. Muchos padres de familia están despertando porque desafortunadamente
El problema ya lo están evidenciando en su casa. Mucha de la gente que nos colabora a nosotros nos colabora por ese tipo de motivos, por ese tipo de razones, porque ha vivido, ha padecido lo que son estos casos. Entonces, los invitamos a la Convención Internacional para la Libertad de la Cultura, freedomcon.us, donde vamos a lanzar la Infancia Provida. Ustedes pueden hacer parte de ella, recibir los beneficios. Se van a lanzar unas cartillas de la virtud y de la castidad, contrarias a las cartillas de ideología de género que por años hemos venido padeciendo, para que podamos con nuestros niños mostrarles lo que es una familia, la pureza, cuidarse de los abusos, tener firme los temas de identidad y más. Entonces, los esperamos. Ojalá todos puedan asistir a la Convención Internacional para la Libertad de la Cultura. Bueno, Samuel, muchas gracias. Y ya todos escuchamos, ¿no? Abuelos, tíos, papás, amigos, a ponernos de frente el uniforme para poder ayudar en toda esta batalla que estamos librando. Es nuestra responsabilidad informarnos, mantenernos al tanto de todo lo que está sucediendo y así como lo hemos mencionado con la película Sonido de Libertad, lo mencionamos ahora, que esto no se quede en palabras bonitas y en inspiración y en un fuego interno, porque de verdad nuestro Señor nos necesita, la Virgen Santísima nos necesita, somos sus manos acá en la tierra. Esa es nuestra responsabilidad y es cuidarnos a todos como personas, como seres humanos, como individuos y de la mano de ellos dar esta batalla para poder derribar al enemigo, que ya sabemos que sí está siendo derribado, pero que necesita también de nosotros en este momento para poder cumplir con ese objetivo que ella se fijó. Así que muchas gracias, Samuel, por habernos acompañado en este programa. Encantados, ojalá podamos tenerte nuevamente para seguir conversando acerca de estos temas y de toda esa información valiosa que tú tienes. Y como siempre, cerramos diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y regálame tu bendición, que la recibo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la Vida, Risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.